Bien, volvemos y ahora vamos a presentar esta quinta mesa que lleva como título Literatura y el español como lengua extranjera. La va a moderar la coordinadora de dicho libro, Ana Peñas, que es también profesora, doctora y del Máster Universitario para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera de UDIMA. Cuando quieras, Ana, te doy paso a la presentación de esta obra. Hola, buenas tardes, o noches, o mañanas. Soy Ana Peñas, la editora académica de este libro que vamos a presentar, Literatura y L, miradas desde los estudios literarios y culturales. Este libro tiene su origen en mis clases de literatura dentro del Máster L de UDIMA y también surge de una convicción personal sobre la didáctica de la literatura en L, y es la necesidad de estrechar el diálogo entre la reflexión teórica y la práctica pedagógica. Porque sin duda tenemos muchos materiales que abordan la literatura en el aula de L, pero dentro de ellos, en algunas ocasiones, lo que encontramos son explotaciones didácticas puntuales que quizá carecen de la suficiente apoyatura teórica y que, por tanto, podríamos decir que nacen y mueren en el contexto para el que han surgido. Por tanto, se utiliza la literatura en el aula de L, sin duda, pero es necesario impulsar que se aproveche todo su potencial didáctico y el sustento que siempre ofrecen las teorías disciplinares. Esta era un poco la premisa de la que parte este proyecto y que hemos querido trasladar al libro, y es que las teorías literarias, la literatura comparada, la historia de la literatura y los estudios culturales nos ofrecen distintos caminos metodológicos que nos ayudan a construir otra forma de enseñar la literatura en el aula de español como segunda lengua. Y para dar forma a esta idea he tenido la suerte de contar con 13 especialistas de distintas instituciones que han colaborado en este libro. Hoy, en concreto, me acompañan en esta mesa Lola Albaladejo, Leticia Villamediana, Olvido Andújar y Agustín Reyes. Bien, lo primero que quería preguntaros para compartir con el público es ¿qué destacaríais como la principal aportación de vuestros capítulos a la didáctica de la literatura en L? Hola, buenas tardes. Me llamo Lola Albaladejo, como ha dicho Ana, y trabajo para el Instituto Cervantes de Argel. Pues el principal objetivo de mi capítulo en este libro está dedicado a la selección de textos literarios en la enseñanza de español como lengua extranjera. Y el objetivo principal es ofrecer a los profesores de español unas pautas de actuación y unos recursos para la selección textual, dejando atrás el modo intuitivo y falto de sistematicidad en el que se venía realizando. Con este objetivo, mi capítulo ofrece un sistema para la selección de materiales literarios basado en 3 etapas sucesivas y asentado sobre unos criterios de selección previamente establecidos. Por otra parte, el capítulo también presenta un modelo de trabajo para la didactización de los textos literarios en el aula de L que está asentado sobre la base de que el uso combinado de los distintos elementos de lengua, cultura y literatura en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye positivamente a la adquisición de la lengua por parte de los aprendices. Este modo de trabajo supone enfrentarse a la literatura en el aula de idiomas desde una perspectiva diametralmente diferente a la adoptada hasta ahora en la didáctica de L. Pues hola a todos, y yo soy Leticia Villamediana González de la Universidad de Warwick en Inglaterra, y en este caso mi trabajo es sobre la literatura comparada y sus aplicaciones didácticas o posibles aplicaciones didácticas en la clase de español. Entonces, lo que intento presentar es de una manera, como decía Ana, de una manera teórica, pero también práctica, con propuestas prácticas, el potencial didáctico de esta metodología comparativa, tanto en la enseñanza como en el aprendizaje del español. Es decir, cómo mediante la comparación de textos pertenecientes a diferentes contextos, a diferentes culturas, a diferentes literaturas, pues podemos potenciar, por ejemplo, la competencia intercultural y la competencia pluricultural de nuestros estudiantes. Ha sido un poco un reto,
porque creo que este enfoque metodológico, este enfoque comparativo, no se había aplicado a la enseñanza de idiomas ni a la enseñanza del español. Entonces, bueno, supone como un primer acercamiento a esta exploración y a estas posibilidades que nos aporta. Bueno, yo me llamo Olvido Andújar y soy profesora de didáctica de la lengua y de la literatura y de español como lengua extranjera en la Universidad Camilo José Cela en Madrid. Mi capítulo se llama La historia de la literatura como instrumento de explotación de los textos literarios en el aula de ELE, y creo que el principal componente innovador o novedoso es precisamente trabajar con la historia de la literatura, ¿no?, en la clase de segundas lenguas. Estoy convencida de que nuestra labor como profesores y profesoras de una lengua extranjera debe exceder al objetivo de enseñar la competencia lingüística y comunicativa solamente, ¿no?, y que de forma más específica tenemos que trabajar por llevar a nuestra clase el patrimonio cultural que define a las personas que han construido la lengua que enseñamos, ¿no?, a través de o a partir de diferentes manifestaciones artísticas. En el caso que nos ocupa, la literatura del ámbito hispano, pues nos habla de un panorama riquísimo y diverso culturalmente. No llevarlo al aula de ELE como contenido en sí mismo, ¿no?, per se, no como pretexto para otras unidades, pues es desperdiciar una oportunidad excelente de conseguir que nuestro alumnado conozca, respete y admire este panorama literario. Hola, buenas tardes. Soy Agustín Reyes de la Universidad de Valencia y este capítulo, bueno, lo he hecho con mi colega Matilde Portalés. Creo que la aportación más importante se podría resumir en la idea de que, como ya ha dicho Ana, aportamos una metodología muy concreta, en este caso a partir de lo que es la pedagogía de las multiliteracidades, para trabajar con textos literarios y textos multimodales, los dos, y a partir de ellos, entonces, desarrollamos lo que es la competencia literaria. Una competencia literaria que va unida al desarrollo de esa literacidad, una literacidad entendida de un modo dinámico, multidimensional, en el que podemos ver pues, una dimensión personal, una dimensión sociocultural y una dimensión conceptual, y las tres tienen el mismo valor. Antiguamente la competencia literaria parece que partía más siempre de unas convenciones, y ahora no. Creo que bueno, lo que aquí tratamos de mostrar es la importancia de ese entorno sociocultural que rodea al estudiante y a partir del cual se puede interpretar un texto. Muchas gracias. Bueno, yo creo que con estas breves pinceladas que acabáis de ofrecer podemos dar una idea de cómo en este libro intentamos proporcionar una mirada plural e innovadora a la didáctica de la literatura en el aula de ELE. Ya para concluir y pensando un poco en el futuro, quería plantearos qué retos creéis que debemos enfrentar en el futuro en la didáctica de la literatura en ELE. En mi opinión, la formación de los futuros profesionales de la enseñanza de ELE en todos sus ámbitos, sin dejar de lado algunos campos como el que nos ocupa, que es el uso e integración de los recursos literarios en el aula de lenguas, era una tarea necesaria desde hacía mucho tiempo, y yo estoy segura de que este libro y esta colección contribuirán al avance de la didáctica del español en general y a la difusión de nuestra lengua a nivel internacional. Sin embargo, en un mundo digitalizado y ante una enseñanza en línea cada vez más al alza, creo que se plantean nuevos retos para los que la didáctica de la literatura en ELE debe estar preparada. Considero que debemos adaptar nuestro sistema de enseñanza, creando materiales y recursos pedagógicos acordes con el nuevo modelo de enseñanza telepresencial y las nuevas herramientas tecnológicas actuales, adelantándonos así al cambio para consolidar el espacio que la literatura ha logrado alcanzar en la didáctica del español en los últimos tiempos gracias al esfuerzo de muchos profesionales. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que exactamente adaptarnos es esencial, y también yo percibo muchas veces como un poco de miedo por parte del alumnado también hacia la literatura, ¿no? Como algo que impone. Entonces hacer que el alumnado acercar esta literatura a nuestros estudiantes, que pierdan el miedo, que es muy compatible con diferentes enfoques, el enfoque comunicativo, con aspectos más lúdicos, con técnicas de gamificación, nuevas tecnologías. Y luego yo creo que también que la forma de leer está cambiando. Tenemos que desarrollar estrategias lectoras diferentes, porque creo que
tal y como leemos y las nuevas generaciones como están leyendo es diferente. Entonces, un poco cómo podemos adaptar eso también bueno, pues a la enseñanza de la literatura, quizás con las nuevas tecnologías. Y así quizás que a veces esta literatura, que a veces tiene como un poco un rol marginal en ciertos manuales, pues que vaya adquiriendo quizás un rol más central. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras y por añadir algo más, ¿no? Quizá es obvio que tanto la educación en general como de forma concreta la enseñanza de idiomas y en el ámbito que nos ocupa, ¿no? La literatura, la enseñanza de lengua, tiene varios retos que comparten, ¿no? Repensar las competencias, que en nuestro caso sería el modo de trabajarlas o incluir más la competencia literaria en el alumnado de L al que se suele sacar, ¿no? Esa competencia la trabajamos solo con alumnos de secundaria nativos, ¿no? También trabajar para la creación de un diálogo intercultural que dé respuesta a este contexto global que nos define. Y de forma muy especial de forma personal, trabajar con personas en riesgo de exclusión social o trabajar para personas en situación de vulnerabilidad. En este diálogo intercultural, la literatura, desde luego, se convierte en un aliado imprescindible, ¿no? Sí, coincido también con mis colegas. Creo que tiene muchos retos. Uno de los más importantes es adaptarse, no cabe duda, a estos tiempos que estamos viviendo. Y para ello, otra vez, entonces, quizá la idea de estos recursos multimodales, integrar la multimodalidad con la literatura, en la que, por ejemplo, los álbumes ilustrados podrían ser un buen ejemplo. Sería uno de los textos que podríamos trabajar. Pero se me ocurren dos ideas más. Creo que otro reto que tenemos es, que es justamente el objetivo de este libro, es formar a los profesores de literatura. Tienen que entender su papel como mediadores para que hagan que los alumnos disfruten trabajando con la literatura, disfruten leyendo. Y para esto también creo que hay que leer con ellos en el aula o a través de si es una docencia online. Pero es muy importante acompañarles en ese proceso de lectura para que la literatura la vean y la disfruten también. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que habéis planteado. De hecho, considero que este libro pues, contribuye humildemente a afrontar algunos de estos retos que se nos plantean y además pues, que es muy necesario que afrontemos, desde luego, si queremos impulsar esas nuevas formas, ¿no? De pensar la literatura en el aula de L. Yo confío en que el profesorado de L, tanto en formación como en activo y cualquier persona interesada, desde luego, encuentre en este libro una herramienta útil para descubrir que existen muchas formas de recurrir a la literatura en L, pero sobre todo que la literatura es imprescindible en L y que se puede llevar la teoría y todos estos recursos didácticos que planteamos a sus clases para enriquecerlas y para sacarles mucho más partido. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a los cuatro por haber participado en esta mesa y gracias también al público que nos sigue en directo o que nos seguirá en diferido. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, equipo, por mostrarnos el panorama y sobre todo este libro veo que es un libro que habla al profesor para llevar la literatura al alumno. Ya en sí el libro y acercar la literatura es un reto. Y enhorabuena por el libro que habéis trabajado y sobre todo por acercar la literatura, como decía también antes Manuel Martín, sobre la gramática, ¿no? Esos que parece que está un poco marginada, ¿no? Y que no se tiene en cuenta y que es tan necesaria en estos momentos, lo habéis comentado cada uno de vosotros, ¿no? Gracias a todos por este libro que nos habéis regalado.